Hola, Hola, mi Pati, ¿cómo estás? Bienvenida. Estamos en línea ya. Bienvenidos todos y todas. El día de hoy tendremos un webinar llamado Hacia la Declaración de los Derechos de la Amazonía y sus ríos. Hoy, 5 de junio, en el Día Mundial del Ambiente, en el marco del 11º Foro Social Panamazónico en Bolivia, se celebra este evento en línea con interpretación inglés-español, que nos dará la oportunidad de poder escuchar varias voces de representantes de la Amazonía con el grupo de derechos de la naturaleza con quien hemos estado trabajando para poder llevar esta declaración tan importante al FOSPA. Les doy la bienvenida y vamos a empezar con Fátima Monasterio. Ella es coordinadora, ella está en la coordinación general del 11º FOSPA en Bolivia. Fátima, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Nati. Buen día a todos y a todas desde Bolivia. Es un gusto, como decía Natalia, en este día especial para todos y todas nosotras, hacer este llamamiento, hacer esta invitación a que las personas que vivimos en distintas Ya, partes de muchas la gracias. Panamazonía, pero también alrededor de todo el mundo, a sumarse a estas dos iniciativas que surgen del trabajo previo que se está realizando de camino hacia el 11º Foro Social Panamazónico. El FOSPA se va a realizar en Rurrenabaque y San Buenaventura los próximos días del 12 al 15 de junio, donde nos daremos encuentro físico, presencial, distintas personas pertenecientes a movimientos sociales, a organizaciones, activistas, instituciones, academia de los distintos países de la región para pensar, construir alianzas, para intercambiar experiencias y sobre todo acordar agendas estratégicas en defensa de la naturaleza, en defensa de los pueblos, en defensa de la madre tierra. En ese sentido, el FOSPA está organizado en 4 ejes y uno de esos ejes es el de madre tierra, al cual pertenece este grupo de trabajo de derechos de la naturaleza y ya nos hemos estado reuniendo de manera virtual, de manera híbrida también, para ir encarando estas iniciativas que tendrán o serán enriquecidas de manera presencial en Rurrenabaque y San Buenaventura. Tales son una campaña para avanzar en el reconocimiento y en el ejercicio de los derechos que se exijan reconocidos a los ríos amazónicos. Otra es la Declaración de los Derechos de la Amazonía, que nos comentarán varias personas en este webinario. Será importante resaltar que partimos de varios avances, partimos de varias luchas que han tenido un suceso en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la región, de nuestra digo nuestra porque es de toda la Amazonía y de todo el mundo, la Constitución ecuatoriana, que reconoce a los derechos de la naturaleza, leyes como las bolivianas que también avanzan en ese sentido y varios avances jurídicos también que han habido alrededor de los países de la región que a partir justamente de las luchas de los pueblos indígenas han tenido estos reconocimientos. Considerando justamente aquello es que queremos avanzar de manera estratégica, de manera articulada y anunciar en este webinario que estamos trabajando en ello, llamarle a todas las personas que quieran sumarse a estas dos iniciativas que vamos a comentar para que podamos entre todos y todas hacer fuerza en la defensa de la Amazonía, en la defensa de la naturaleza, en la defensa de la madre tierra. Entonces, eso, Nati, muchas gracias por el espacio y invitar, reiterar la invitación que hacemos en este espacio. Muchísimas gracias, Fátima, y gracias por recibirnos pronto en Bolivia.
Va a ser un gusto poder participar en el 11º FOSPA en Runaraque, Bolivia, y además con este importante tema de lanzar una declaración por los derechos de la Amazonía y sus ríos. En ese sentido, siendo tan importante los antecedentes que nos presentas, ¿no es cierto?, los antecedentes de los países que reconocen derechos de la naturaleza, queremos escuchar la experiencia de los ríos que tienen derechos. Y en ese sentido, llamo a la siguiente intervención de Mariluz Kanakiri, presidenta de la Federación de Mujeres Cucama de Perú. Mariluz, qué gusto tenerte hoy por aquí. Bienvenida. Si nos ayudas, Mariluz, abriendo tu cámara, voy a solicitar ahorita el inicio de tu cámara. Mariluz, ¿me escuchas? ¿Puedes abrir tu cámara y tu micrófono para que podamos escucharte y escuchar la experiencia del río Marañón? Ahí está. Buenos días, no puedo sacar cámara porque el internet está muy lento. Buenos días a todos y todas. Eh, Estaba un poco... Adelante, Mariluz, nos encantaría verte, pero si es que no se puede, no se puede. Uy, no se puede. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente, Mariluz, adelante. Ay, no. Te escuchamos, Mariluz, sigue nomás. Disculpen, el, el internet es muy lento, aquí no puedo. Bueno, si me escuchan bien. Te escuchamos bien, Mariluz, adelante. Ay, ya, gracias. Decía que, bueno, nosotras estamos... Uy, el trabajo nuestro de nuestra organización, Huaynacana Camatahuaracana, es de, nosotros ya venimos trabajando hace más de 30 años. Como, bueno, como organización estamos ya 23 años, pero antes nosotras, antes de organizarnos, sí hemos venido defendiendo nuestros territorios, nuestros ríos. Eh, Cada derrame que había en el río Marañón, siempre hemos sido nosotras las que salíamos, ¿no? A protestar, a decir que no es justo, ¿no? Que nuestros ríos están con petróleo, contaminando todo nuestro río, se bañaba de petróleo, todo negro. Y eso nos ha venido trayendo, pues, los impactos negativos hacia nuestra población, la salud, la educación, la alimentación por el agua. En más de 50 años de explotación petrolera, solo nos han traído más pobreza, más enfermedades, más dificultades. Pues por eso nosotras pues nos organizamos, ¿no? Para que nuestras voces sean escuchadas, nuestras protestas sean escuchadas y poder defender, ¿no? Como mujeres, la vida de nuestra población, la vida de nuestros hijos. Y igual estamos preocupadas,
¿no? Porque hace poco, ¿no? Que firmaron el contrato nuevamente del lote 8, que está en nuestro territorio, los pozos petroleros, que está en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, que no es justo, ¿no? Que ninguna de nuestras organizaciones que estamos asentados en el río Marañón, que somos varias organizaciones, ninguna hemos sido consultadas, ninguna hemos sido consideradas dentro de la consulta previa, porque esa consulta previa lo han hecho muy mal. Lo han hecho en Lima, en puertas cerradas, no han hecho en el territorio. Quizás si hubiéramos estado nosotras, hubiéramos exigido que las reuniones sean en los territorios donde están asentadas las comunidades, donde está la población, donde sufre la gente, donde no tenemos agua apta para consumo humano, donde no tenemos los servicios básicos, donde la salud es pésima, la educación es pésima, que no tenemos una infraestructura de colegios bien implementado, que nuestros centros de salud están desabastecidos, que no hay profesionales que quieran trabajar en el lugar donde estamos asentadas. Y entonces, ¿qué desarrollo tenemos de más de 50 años? Nada. Y aún ahora están esperanzados nuevamente la explotación de los lotes petroleros, nuevamente negociando. Y eso es una preocupación nuestra, ¿no? Que es grande, porque los pasivos ambientales que lo han dejado está igual, está totalmente abandonados. Y entonces no han hecho esa remediación en ningún lugar. Las empresas no cumplen con las leyes que deberían de, cuando hay un derrame, un daño, deberían de pagar, ¿no? La indemnización, deberían de asumir, ¿no? En limpiar, en, en, en dejar bien, ¿no? Nuestro territorio. Que nuestras leyes peruanas, nuestras autoridades no asumen su responsabilidad y eso es muy preocupante porque no solamente nos daña a nosotros los pueblos originarios, dañan al país y al mundo y eso es preocupante. Y eso no lo dicen, las autoridades nunca dicen eso, nunca van a asumir eso, ¿no? Si el pueblo, si la población no nos sumamos a defender nuestras propias vidas, nuestros bosques, nuestros ríos, nuestras lagunas, donde, por ejemplo, gracias a la naturaleza tenemos que comer, ¿no? Cómo alimentar a nuestra familia, a nuestros hijos y los que van a venir, eso es preocupante, ¿no? ¿Qué será de ellos si nosotros o nosotras no nos preocupamos? ¿Qué van a comer ellos? ¿Qué aire puro van a respirar? ¿No? Si nuestros humedales se están muriéndose, donde hay derrame de petróleo, donde están las tuberías, el ducto, es donde están los humedales más grandes y todos esos humedales, los aguajales que nosotros llamamos, se están secándose, se están muriéndose y eso es muy preocupante. Esos humedales son los que más dan el oxígeno para respirar. Esos, por ejemplo, ellos son los que mantienen al agua, jalan agua ellos, donde están, por ejemplo, los grandes humedales, ¿no? Que nosotros los llamamos aguajales, donde no es una tierra seca, se mantiene todo agua y lo llamamos nosotros Tawampa. Y eso es donde nosotros debemos de cuidar más, ¿no? Porque de ello vivimos, de nuestros bosques, nuestras plantas, donde están nuestras plantas medicinales, donde la población pesca, caza, donde están los mercados que decimos, mercados naturales, ¿no? Nuestras farmacias naturales. Y todo eso, porque al final también llega a salir hasta en las farmacias porque sacan las medicinas para luego procesar y hacer en pastillas. Y todo eso, si nosotros no cuidamos, pues estamos perdidos, ¿no? Quizás de repente sin esperanza de vivir más de los que van a venir, de nuestros hijos, nuestras generaciones. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser el día que nuestra madre naturaleza no da fruto, ya no crecen las plantas? ¿Qué comerán ellos? ¿Qué aire respirarán?
¿Qué agua tomaremos todos o tomarán nuestros hijos que van a venir? Eso es preocupante. Si nosotros no tomamos la medida, no nos unimos todos y todas, o no solamente nosotros los amazónicos, también los otros hermanos y hermanas, los que están en las ciudades, ¿no? Deberían de dar importancia, ¿no? Lo que es, por ejemplo, los ríos, ¿no? Que de los ríos viene, jalan el agua para que luego se convierta a caer el agua de los grifos. Eso deberían de valorar, ¿no? Deberían de difundir eso en las universidades, en los colegios, ¿no? O poner programas educativas donde la población pueda educarse para valorar, para cuidar y proteger la naturaleza. Y por eso nosotras estamos haciendo esto, ¿no? Empezamos solas al principio, ¿no? Solas, como decimos, hemos venido haciendo un largo trabajo, un duro trabajo, rompiendo barreras de todo, sufrimiento, discriminación, ¿no? Vulneración de derechos, pero aquí estamos presentes. Como decimos las mujeres Cucama, estamos presentes, estamos vivas, existimos y resistimos, demostramos nuestras fuerzas que sí podemos. Esas serían mis palabras, ¿no? Mariluz, qué gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por tus palabras y felicitaciones por la gran victoria que han tenido ustedes con el tema del río Marañón. Es una gran victoria, especialmente considerando todo lo que nos has contado hoy, toda la cantidad de, de problemas justamente que enfrentan las mujeres Gukama, que están enfrentando el Perú, y te damos gracias por ser esa voz de la Amazonía, esa voz de los ríos de la Amazonía. Muchísimas gracias, y para poder seguir, vamos a escuchar la intervención de Maritza Quispe. Ella es abogada del caso El Río Marañón y del Instituto de Defensa Legal del Perú. Maritza, es un gusto tenerte aquí. Cuéntanos un poquito más Sí. del caso del Río Marañón. Adelante. Muchas gracias. Ante todo, buenos días a todos y todas, y muchas gracias por la invitación, ¿no? Digamos, lo que señaló Mariluz es un reflejo de este gran proceso que no es de ahora, ¿no? Como muy bien lo señala ella, es un proceso de muchos años y que todavía continúa, como lo voy a explicarlo a continuación. A mí me han pedido contar el proceso del caso de Río Marañón desde una mirada más jurídica, cómo es que este proceso puede aportar al reconocimiento de los derechos de la Amazonía y la protección de los ríos. En el Perú, lamentablemente, no solo se otorgan derechos a terceros en territorio de pueblos indígenas a espaldas de los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, sin un proceso de consulta previa, como lo ha señalado Mariluz, para que se realicen actividades extractivas en su territorio, y que en la mayoría de los casos estas actividades extractivas no benefician a los pueblos indígenas, sino que generan grandes impactos negativos, ¿no? El año 2014 hubo un derrame de más de 2.500 barriles de petróleo en la quebrada de Cuninico, quebrada que desemboca en el río Marañón y en otras zonas de la Amazonía. Según un informe proporcionado por Ocinermin, que es la institución del Estado que fiscaliza los derrames de petróleo, en ese entonces señalaron que en los últimos 20 años habría ocurrido más de 37 derrames de petróleo en el oleoducto norperuano, ¿no? Y la mayoría de los derrames fue a consecuencia de la erosión de los tubos que transportan petróleo desde la Amazonía del Perú hacia el norte del Perú. También hay actos de sabotaje, sí, y eso hay que denunciarlo, como, digamos, lo hemos señalado desde el IDL, ¿no? Frente a esta problemática, frente a los constantes derrames de petróleo, es que la Federación de Mujeres Huayna Camatahuara presentaron una demanda constitucional de amparo solicitando varias pretensiones, entre ellas que el Poder Judicial reconozca o que el Poder Judicial declare a Río Marañón y sus afluentes como sujeto de derecho, y que Petroperú, que es la empresa operadora en el Perú de transportar petróleo, realice un mantenimiento del oleoducto norperuano y actualice el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Esa demanda fue presentada ante el juzgado de Nauta
La jueza del juzgado de Nauta emitió una sentencia de primera instancia donde declara fundada la demanda, es decir, ordena que se reconozca a Río Marañón como titular de derecho, reconoce derechos a Río Marañón y sus afluentes y ordena a Petroperú que realice el mantenimiento del oleoducto norperuano y realice la actualización del instrumento de gestión ambiental. Pero además señala que estos actos administrativos que van a ser aprobados por Petroperú, por parte del Estado, sean consultados con las comunidades nativas, con los pueblos indígenas que están siendo afectados y que van a ser afectados, ¿no? Lamentablemente, esta sentencia fue apelada por todas las entidades del Estado que han sido demandados, pero también esta parte apeló porque si bien es cierto, el juzgado declara fundada la demanda en parte, que reconoce a Río Marañón como titular de derecho, sin embargo, declara improcedente respecto al mantenimiento del oleoducto norperuano, ¿no? Entonces, claro, si es que no apelamos, digamos, este extremo, de alguna manera no estaríamos atacando la causa de los derrames de petróleo, ¿no? Y hace más o menos 2 semanas se llevó a cabo la vista de la causa ante la Corte Superior de Justicia de Loreto y estamos a la espera de una sentencia firme, ¿no? Actualmente no contamos con una sentencia firme, contamos con una sentencia de primera instancia y esperamos, digamos, que los jueces, que en este caso son 3 magistradas, puedan confirmar la sentencia en ese proceso, en esa demanda que ha sido presentada por la Federación de Mujeres Huaynacana Camatahuaracana, ¿no? Entonces, yo creo que este caso, pese a que no se cuenta con una sentencia firme, abrió las puertas para que en el Perú se empiece a discutir y a hablar sobre la importancia de proteger las fuentes de agua y la importancia de proteger la Amazonía frente a las actividades extractivas que se realizan en territorio de pueblos indígenas, que son entregadas a espaldas de los pueblos indígenas, ¿no? Inicialmente la discusión sobre este tema de los derechos del río, derechos de la Amazonía, derechos de la madre tierra, se daba en un grupo pequeño de abogados, de abogadas, activistas, pero desde el mundo académico aún, digamos, esto se veía como un tema surrealista, ¿no? O sea, no lograban entender cómo es que un río puede tener derechos. Ahora, digamos, yo creo que las cosas están cambiando, incluso el Tribunal Constitucional, en un caso litigado también por el Instituto de Defensa Legal, se ha pronunciado sobre la necesidad de considerar otros enfoques diferentes al antropocéntrico, ¿no? Y un juzgado, digamos, en otra jurisdicción, un juzgado en Contamana, que es en la jurisdicción más de Ucayali, en una sentencia firme también litigada por el IDL, señaló que la naturaleza es también un sujeto de derecho y es posible llegar a dicha conclusión a raíz de la interpretación progresiva que estos jueces han hecho de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso de otras cortes como la Corte de Colombia o los casos de Nueva Zelanda, que de alguna manera han reconocido a sus ríos como sujeto de derecho, ¿no? Entonces, si es que yo me pregunto, o sea, en el Perú sí es difícil obtener este tipo de sentencias, yo creo que sí, pero no imposible, ¿no? Yo creo que este tipo de casos es un gran reto para todos y todas, ya sean abogados y no abogados, que litigan este tipo de casos o que litigamos este tipo de casos y que buscamos un cambio de la estructura jurídica o del pensamiento jurídico de algunos jueces formalistas que no entienden que hay diferentes formas de hacer justicia, ¿no? No inventándose leyes, sino aplicando normas internacionales o utilizando, como lo acabo de señalar, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En el Perú no sé, es complicado, digamos, o hay mucha renuencia de parte del órgano jurisdiccional de hacer control de convencionalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, la sentencia que declaró a Río Marañón como titular de derecho, si es que esta es confirmada, servirá como un precedente para que otros jueces puedan reconocer a la Amazonía como sujeto de derecho y proteger los elementos de la naturaleza que allí existen, ¿no? Ya en otro caso, niños y niñas presentaron una demanda constitucional de amparo donde piden al Estado peruano
piden al Estado peruano que protejan la Amazonía y en uno de los petitorios están solicitando que se declare a la Amazonía como sujeto de derecho, ¿no? Entonces, es una demanda que se presentó antes de la demanda que presentaron las mujeres Huaynacana, Camatahuaracana y que todavía no se cuenta con una sentencia, pero yo creo que estos avances jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Constitucional o emitidos por jueces de primera instancia, como es la jueza del juzgado de Nauta, van a aportar y ayudar para que estos jueces se puedan poner a pensar y señalar que sí es posible reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho, ¿no? No olvidemos que la jurisprudencia se va construyendo de a poco. Hace mucho en el Perú, por ejemplo, no existía el derecho a la verdad, no existía el derecho al agua potable, ¿no? Y a través de este tipo de demandas es que el Tribunal Constitucional en el Perú, que es el máximo intérprete de la Constitución, ha estado reconociendo esos nuevos derechos. En este caso concreto, por ejemplo, esto no es que se reconozcan nuevos derechos, ¿no? Y una cosa importante que hace la jueza del juzgado de Nauta es decir que todos los derechos que se le reconoce al río Marañón forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a vivir en un ambiente adecuado y equilibrado para la vida, ¿no? Entonces, sí es pasible de proteger a través de este tipo de procesos, a través de los procesos constitucionales de amparo, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, sí, pero creo que esta sentencia y los otros avances que se han estado dando, no solo en el Perú, sino en otras regiones, van a contribuir, como lo acabo de señalar, para que otros casos donde también se están exigiendo que se reconozca derechos a otros ríos o que se reconozca la naturaleza como sujeto de derecho, creo que se puedan obtener sentencias emblemáticas que sirvan como precedentes, pero especialmente que sirvan para proteger que para proteger los ríos, pero para proteger la Amazonía, ¿no? Que finalmente, como también señaló Mariluz, estamos hablando de derechos difusos, de derechos que uno podría decir, pero bueno, podría afectar, o los derrames de petróleo solo van a afectar a aquellas comunidades que viven adyacentes al río Marañón, y no es así, ¿no? El río Marañón va transcurriendo y va desembocando en el Amazonas y así sucesivamente. Entonces, yo creo que los afectados no solo son la Federación de Mujeres Guaynacana, Camatahuaracana, sino son todos aquellos pueblos indígenas, incluso las comunidades campesinas o cualquier ciudadano o ciudadana que de alguna manera esto tiene relación con la Amazonía, ¿no? Entonces, de mi parte esto, yo espero que las juezas, en este caso también son mujeres, ¿no? Hay una cosa que nosotros hemos podido advertir, que este caso está siendo litigada o las demandantes son mujeres. En el equipo legal que está viendo este caso también participan mujeres y las juezas que van a resolver este caso son tres magistradas, ¿no? Entonces, ojalá que se pueda tener una sentencia firme en este caso y que se pueda finalmente confirmar este reconocimiento que se le ha dado al río Marañón. El siguiente paso será la ejecución de la sentencia, ¿no? En el Perú normalmente decimos que los casos no se ganan con la emisión de la sentencia, sino cuando esto se ejecuta en todos sus extremos, ¿no? Eso de mi parte y muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Maritza, y creo que no solamente los que estamos aquí, sino el mundo entero está esperando la confirmación de la sentencia. Así que muchísimas gracias, estamos todos muy pendientes del caso, mucha esperanza de que sean mujeres las que están atrás y te queremos felicitar al respecto y estaremos entonces acompañándoles. Y por supuesto, lo que estamos hablando hoy entonces es de esa necesidad de la Amazonía y de sus ríos de ser considerados como sujetos de derecho. Así que gracias por ese avance, estaremos muy pendientes. Y vamos a seguir con la intervención de la Iniciativa de Ríos de Perú. Tenemos entonces la comparecencia de Iremar Ferreira, de Convida y del Núcleo Foro Cambio Climático y Justicia Ambiental de Brasil, y de Alonso González, de la Iniciativa de Ríos de Perú. Em, ¿Me confirman, Iremar, Alonso, quién de ustedes va a comenzar? Iremar, Eh, Iremar, ¿estás? Iremar primero. Sí, ok. Dale, Iremar. Ok, ok, gracias, gracias Natalia Si puedes y abrir tu a cámara, todos los Iremar, demás sería. presentes. Y Puedes abrir tu cámara, Iremar, para poder... hoy, pero deja ver acá. Ah, ahora sí, no estaba
Creo que mi señal de internet no está bueno. Pero sí, Hola. hola, sí te estábamos viendo, Ok. Irma. Voy. Puedes abrir tu cámara mejor para que te... Están me oyendo, ¿no? Sí. El señal de el señal de mi internet no se parece bueno, por eso que está, eh, no está se quedando abierta. ¿Me escuchan bien? Y adelante, Irma, te escuchamos. Ok, gracias. Bueno, y entonces yo vivo acá en la calle del Río Madeira, parte de Brasil, frontera con Bolivia, a donde tenemos acá Guayaramerín y Riberalta, en esta zona de parte Amazonía, ¿no? De Bolivia y parte de Brasil. Y yo voy a compartir muy brevemente acerca de los proyectos de derecho del río Laje, ¿no? Que es ahí una iniciativa del Convida, juntamente con un consejero indígena, Francisco Ruara. Y inicialmente nosotros estamos enfrentando, como es de conocimiento de la mayoría, que acá en la cuenca del Madeira, dos grandes hidroeléctricas fueron construidas a Sant Antonio y Girao, y tiene la planificación por gobierno de dos más hidroeléctricas en parte de Brasil y Cachoeira Esperanza en parte de Bolivia, o sea, en Bajo Beni, ¿no? Y en ese sentido, también desde la construcción de las hidroeléctricas de la parte de Brasil, hay un creciente deforestación en esa zona con expansión de la soya. Y con eso mucha aplicación de veneno, ¿no? De agrotóxicos, agroquímicos. Y nosotros haciendo una incidencia junto a la comunidad indígena de la tierra indígena Laje, juntamente con la comunidad, los compañeros del comité, pensamos cómo vamos a hacer frente a esta situación, a esta expansión peligrosa para nuestros pueblos y comunidades, no solo indígenas, también pescadores, ribereños, zafreros y todo lo más. En ese sentido, tomamos la decisión a partir de una discusión con la Articulación Nacional por los Derechos de la Naturaleza, con la asesoría jurídica de Vanessa Jason, y así empezamos a hacer un diálogo en comité y llegamos a la comunidad, y la comunidad ha tomado cuenta de la importancia de esto. Incluso nos decían que para nosotros indígenas de esta comunidad, el río Laje es, aquí tiene su nombre indígena Comimemem, que significa aguas de frutas, ¿no? Y que es nuestro cielo. Cuando nuestros hermanos y hermanas mueren, ellos van para el río Laje. Ahí está depositado el espíritu de sus cuerpos. Entonces, por esto la necesidad de hacer la protección, ¿no? Y claro, para hacer frente también a esos proyectos, a megaproyectos planificados y ya construidos. Y también ya habíamos tomado en cuenta en 2019 la construcción de un protocolo de consulta en esa comunidad. En ese sentido, juntamos todo ese esfuerzo de movilización y logramos en inicio del año pasado, 2023, a presentar inicialmente una sugerencia a la constitución municipal que llamamos ley orgánica, de hacer la alteración y incluir los derechos de la naturaleza, y así logramos éxito por unanimidad de juntas consejeros. Enseguida entonces presentamos este proyecto de ley de protección del río Laje, reconociendo como sujeto de derecho. Y también logramos tener éxito junto a los consejeros y de manera muy concreta. En esta ley tenemos lo comité guardiano del río Laje, los ojos oídos, ¿no? Del río Laje, y que ya están trabajando para hacer frente a la expansión de la soya y de los venenos, ¿no?
y ya tenemos un proyecto presentado a los consejeros para la prohibición de la borrifación, fornicación aérea de agrotóxicos en esa zona y prohibición de toda manera en los límites de las tierras indígenas, unidad de conservación, ríos, todos los demás entes de la naturaleza. Entonces, una manera de buscar ya colocar en práctica a la ley aprobada de protección del riolaje de derechos de naturaleza. En ese sentido, estamos trabajando para buscar hacer frenar estos megaproyectos, como también los proyectos de la puente binacional, que tiene la misma estrategia del eje amazónico, ¿no? Ahí de ese eje de integración, esa nueva iniciativa de gobiernos de América Latina. Entonces, en ese sentido, estamos caminando juntos todos, los indígenas, los afreros, ribereños, pescadores y sociedad civil, investigadores, para buscar hacer frente a estas iniciativas que están a destruir nuestra Amazonía. Y es con ese sentido que entonces agradezco la oportunidad y comparto con ustedes, y ya tiene ahí en chat algunos links de videos que pueden accesar para conocer en audiovisual esta historia. Gracias. Muchísimas gracias, Diremar, y qué alegría que se sigan, que sigamos avanzando en el tema de los derechos de la naturaleza, derechos de los ríos. Muchísimas gracias por presentar estas iniciativas. Y a continuación, quisiéramos escucharte, Alonso González, de la iniciativa de Ríos de Perú. Adelante, Alonso. Bueno, gracias a todas y todos. Es decir, yo quería hacer un pequeño comentario acerca de lo que es la iniciativa de Ríos del FOSPA, ¿no? La iniciativa de protección de ríos y territorios, de agua, ríos y territorios del Foro Social Panamazónico es una iniciativa que nace desde el FOSPA que se realizó en el 2017 en Perú, ¿no? Entonces es una iniciativa que tiene ya varios años de trabajo, ¿no? Entre esos años, entre eventos internacionales del Foro Social Panamazónico, se trabaja la iniciativa al interior de los países. Es el caso de lo que ha mencionado el compañero Iremar, es el caso que nosotros coordinamos también la iniciativa con relación a la protección de los ríos acá en Perú. Eso quería hacerlo como una breve introducción para que se conozca un poco al trabajo de la iniciativa y desde donde se plantea lanzar la propuesta, la primera propuesta de diseño de la campaña para la protección de los ríos en esta mesa de trabajo. Bueno, yo quería comentarles un poco más la estrategia, un poco, si se quiere, comunicativa y a la vez la coordinación de estrategia comunicativa con la estrategia legal que se utilizó en la región Loreto, en Perú, para la protección del río Marañón. Tengo 5 minutos, voy a tratar de resumir. Lo que se hizo fue primero establecer alianzas con aliados, ¿no? Nosotros trabajamos directamente con IDL como aliados para asistir las defensas y las acciones que hacen las compañeras Huaynacana, Cucama, Huaynacana, Camatahuaracana de Loreto, exactamente en el territorio de Chapajilla, en Santa Rita de Castilla, ¿no? En el distrito de Nauta. La campaña nosotros considero que ha sido un trabajo conjunto entre la parte legal importante, el diálogo con la parte legal y ver los momentos y la estrategia que acompañaba a esa parte legal del proceso, ¿no? Entonces, nos ubicamos en el distrito, en la zona de Loreto, perdón, en Iquitos, en la ciudad de Iquitos, y como primer elemento fue hacer una convocatoria que ya se estaba organizando a diversas organizaciones y colectivos que querían aportar, trabajar en esta campaña comunicativa y a la vez de asistencia, de coordinación con el área legal de IDL para establecer una campaña conjunta para que podamos posicionar primero el tema en Loreto. La idea era primero posicionar e influir de alguna manera con los tomadores de decisión y para eso teníamos que posicionar el tema en Loreto, haciendo una gestión de medios. Fue una primera etapa de la campaña comunicativa, luego en coordinación también con la parte legal, ver la estrategia, el momento adecuado en que se tenían que hacer trabajos de incidencia comunicativa internacional y nacional. Creo que ha sido un trabajo simultáneo, el trabajo
de incidencia comunicativa internacional y local en redes sociales, en las organizaciones, como menciono, aliadas a esta campaña, en las que están WCS, International River, Airlab Center, organizaciones locales como IDL, Chaikuni, que trabaja también asistiendo de manera técnica agropecuaria a las compañeras Guaynacana, el Vicariato de Iquitos y Quisca también, que es una compañera que trabaja audiovisuales y que ha preparado una película que tenemos la intención de pasarla, Kawara se llama, que trata acerca de la cosmovisión y el desarrollo, ¿no? El avance, la trayectoria de las compañeras Kukama en Loreto, ¿no? Esa fue la primera etapa. Seguimos en campaña. Esta campaña involucra y tiene alrededor de ella una serie de elementos que la constituyen no solamente como una campaña comunicativa, sino una confluencia de diferentes datos de organizaciones, espacios y tiempos en Loreto que nos van a permitir no solamente trabajar una campaña comunicacional, sino también otro tipo de acciones como proyectos, campañas locales, ¿no? Nosotros próximamente estamos devolviendo esta primera sentencia. Si bien es cierto, ya sucedió la audiencia de en la segunda instancia porque apelaron, como lo mencionó la compañera Maritza. Estamos a la espera de eso, pero ya estamos trabajando en tres propuestas comunicativas posibles al resultado de esta sentencia en segunda instancia. Entonces, como les comento, es una campaña que no se detiene, que está constantemente y que va adecuándose de acuerdo a los momentos legales y a la estrategia sociopolítica también que está sucediendo en el país. Como sabemos, acá en el Perú hay una serie de normas legales que hoy día mismo se han aprobado, algunas que limitan mucho el trabajo de incidencia política, van a limitar, perdón, el trabajo de incidencia política de las organizaciones no gubernamentales, y eso va a ser un escollo, una dificultad, un problema más que se suma a la coyuntura en la que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, eso les puedo comentar. Les comento también que desde la iniciativa de Ríos, del Foro Social Panamazónico, que la coordinamos desde Perú, desde el Comité Nacional Perú, pretendemos de alguna manera con esta campaña que se pretende lanzar, hacer un trabajo más articulado, ¿no? A nivel regional para la protección de los ríos. Justo hoy en la tarde vamos a tener una reunión con los abogados de Airlab Center, de IDL, porque más allá de la campaña comunicacional, la vinculación, o sea, qué vinculante se puede encontrar en el aspecto legal que pueda involucrar, incluir la participación de los países en su conjunto de manera simultánea para la protección de los ríos. Eso les puedo comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alonso. Y como he dicho, vamos a estar siguiendo muy de cerca todo lo que suceda en Perú y Ujú. muy contento de poder participar con ustedes en el FOSPA, en esta declaración de la Amazonía y sus ríos como sujetos de derechos. Muchísimas gracias, Alonso. Ok. Y para continuar, vamos a escucharle a Patricia Gualinga. Y Patti, para poderte dar un poquito de contexto, nosotros estaríamos la próxima semana asistiendo al Foro Social Panamazónico en Runavaraque, Bolivia, y queremos plantear, ¿no es cierto?, esta idea de que la Amazonía, esta declaración, y lanzar una declaración de que la Amazonía y sus ríos son sujetos de derechos. Entonces te invitamos hoy, Patti, para escuchar un poco sobre qué ha hecho Sarayaku. Yo creo que, y lo he dicho varias veces, Sarayaku para mí es una nacionalidad que vive los derechos de la naturaleza en carne propia. Y quisiera preguntarte, Patti, que nos cuentes por qué es tan necesario, ¿no es cierto?, considerar a a la Amazonía como sujeto de derechos. ¿Qué está haciendo el pueblo Sarayaku que ya reconoce, ¿no es cierto?, esta selva viviente, esta selva que no solamente tiene derechos, sino que es viva y que somos parte de ella? Entonces, Patti, te invito a compartir con nosotros. Buenos días con todos. Gracias, Nati, por la invitación. Y realmente es muy importante, a pesar de que la propuesta de Sarayaku engloba todo, yo creo que es necesario
ir por partes también, porque de alguna manera, como lo he repetido varias veces, la naturaleza para nosotros siempre tuvo derechos y la naturaleza implica lagunas, ríos, selvas, montañas. Creo que para poder protegerlo es importante sí hacerlo por partes. Yo quisiera mencionar de que es preocupante la contaminación de los ríos. Primero, la deforestación en las cabeceras de los ríos, que hacen que tenga un impacto fuerte, que ya no tengan la misma confluencia de los ríos, y los afluentes de los ríos están también en desequilibrio total. Y lo otro es que es verdad que todo lo que sucede, que puede estar sucediendo en Perú, Brasil o en otros países, repercute directamente a los ríos amazónicos. Me refiero, por ejemplo, a los peces. Los peces de pequeñitos suben a la cabecera de los ríos. Muchos suben por el río Bobonaza que nosotros estamos, para volver grandes y con huevitos hacia el sur. El impacto que ocurra en el río Marañón o en el Amazonas o en otros ríos afecta directamente a esa mijanada que le llamamos los mijanos de los pescados. Y el impacto sobre la contaminación también nos afecta a nosotros. Entonces, como los ríos no están divididos por países, sino que están atravesando todo como un solo, que así es la naturaleza, el impacto en todo lo que es contaminación repercute a toda la población que habita en la Amazonía y mucho más allá de la Amazonía. Considero que es importante ir a la cosmovisión de los pueblos indígenas para entender cómo entendemos nosotros los ríos. Tal como la selva es viviente, los ríos también son vivientes. En la cosmovisión de los pueblos indígenas, los ríos también tienen seres, los, que pues, pueden ser los yacurunas o los sumis. Estos son los que generan todo el tema de la abundancia acuática, de la ictiofauna. La desaparición de estos produce la muerte de los ríos. Yo creo que esta visión se tiene que poner muy fuertemente, tal como lo hemos hecho con la selva viviente. Antes, en la época de nuestros abuelos, era mucho más fácil sentir a los seres de los ríos. Y cada vez que se sentía su presencia, se sentía la abundancia, tanto de pescados, tortugas acuáticas, anacondas y todo lo que se podía tener en el río. Poco a poco los seres de los ríos también han ido como sintiéndose en menor grado, lo que implica que es urgente que se pueda proteger estos ríos. Los ríos amazónicos o los ríos que atraviesan nuestras cuencas amazónicas son ríos con vida, son ríos vivientes, no son ríos muertos, no son ríos que solamente son ríos que generan una vida y que están llenas de seres e ictiofauna que hacen que este río pueda ser posible, igual que las lagunas. Entonces, lo mismo es en el Cauca-Sacha, que es lo que lleva a Saraya. Por eso es tan importante reconocerlos con derechos propios, porque su destrucción es una destrucción masiva. Se podría catalogarse como una destrucción de los ríos vivientes que afectan a todo un ecosistema, porque ya sabemos que todos estos ríos tienen una función, no solamente una función de consumir, sino de conexión y de equilibrio. En este contexto yo creo que es tan importante tener esta visión holística, englobado, para que se pueda entender un poco la visión. En la parte andina he escuchado que le llaman Yacumamo. Nosotros también les decimos, pero como especificando, la Yacumamita. Para nosotros no solo es, podría ser como la Ipamam, pero para nosotros es como tantas cosas que nutren, no solamente por su simbolismo de un río, sino por lo que implica ese río. Los ríos como el Marañón, por fortuna, está llevándose un proceso legal que pueda protegerlos, o el mismo Amazonas, que donde los afluentes son el Pastaza en el Ecuador, el Puraray, el Bobonaza, todos aquellos ríos que llegan a confluir en el Amazonas, todos aquellos ríos
siempre han estado repleto de energía, repletos de vida, repletos de ictiofauna, de peces, de tortugas acuáticas, de charapas, de lagartos, de todo tipo de animales. Pero mucho más allá, en las grandes cochas siempre hemos hablado de los seres de los ríos, los yacorunas o los sumis, como se los conoce, y se lo conoce en todo el mundo indígena amazónico, mundo shuar, mundo quichua, y estoy seguro que lo conocen en distintos países, posiblemente con distintos nombres, pero como guardianes y dueños de aquellos grandes lagos, de aquellos grandes ríos, de aquellos confluentes, aquella forma que permite que exista vida, aquellas cosas que podrían desaparecer y que son frágiles a la contaminación. Posiblemente por eso tenemos un desequilibrio tan grande como lo estamos viviendo en estos tiempos, porque el mundo para nosotros está lleno de otros a los que hay que respetar, otros que permiten el equilibrio planetario, otros que están conectados a distintos otros ecosistemas y a distintos ríos y a distintas lagunas en el mundo. Esos otros que no han tenido derechos y que no se les ha dado los derechos por desconocimiento o porque no se les ha reconocido o porque no se les quiere, no se quiere pensar en eso a través de una mente racional. Pero para el mundo indígena eso es muy normal, para el mundo de nosotros eso es muy normal, para nuestros sabios y achaks eso es muy normal. Eso es muy normal para nosotros. Y eso es una de las cosas que está en peligro. Eso es una de las situaciones que está en peligro con la destrucción de los ríos, la contaminación de petróleo, de mercurio, de agrotóxicos, de todo lo que podría implicar destrucción. Los ríos muertos ya no nos servirían, o sea, un río muerto ya no sería útil, sería el desastre para todos los humanos y para todos los que habitamos y queremos, no solamente en la Amazonía, sino todas las conexiones que existen dentro de la globalidad de la cual depende, eh, de los cuales dependen en el ecosistema amazónico. Yo sé que muchos otros ecosistemas dependen del ecosistema amazónico. Por eso yo digo, la destrucción de la Amazonía es la destrucción del planeta, porque ya no sería lo mismo. Y la contaminación de los ríos amazónicos también es la contaminación y la destrucción y la desestabilización de otros que están conectados a estos ríos. Entonces, pienso que por eso debe ser tan importante reconocer los ríos. Yo sé que la mente racional no lo ve de esa manera, pero nosotros como pueblos indígenas pienso que debemos seguirlo insistiendo hasta en un momento que la ciencia pueda probar o pueda decir es verdad. Pero mientras tanto, vale que las resistencias, como de las hermanas que han estado luchando, o como de pueblos como Sarayaku que están defendiendo espacios, o las alianzas que se pueda generar, son muy importantes, o la declaración que se va a hacer en el FOSFA, son muy importantes porque son instrumentos y herramientas que permiten de alguna manera avanzar defendiendo todos los ecosistemas amazónicos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Patti. Creo que tu comparecencia aquí no hace más que reforzar la misión que nos hemos puesto para el FOSPA, de llevar esa visión y ese conocimiento ancestral de los pueblos indígenas, del pueblo Sarayaku, para que realmente esa voz de los ríos, esa voz de la naturaleza sea reconocida y hagamos un llamado hacia el reconocimiento a los sujetos de la Amazonía como sujeto de derechos de sus ríos. Muchísimas gracias, Patti. A continuación vamos a escuchar a Vanessa Jason. Ella es de la Organización Mapas de Brasil y junto con Vanessa y otras personas que están hablando el día de hoy hemos estado trabajando en esta declaración. Adelante, Vanessa. Hola con todos, buenas tardes. ¿No me ven? Sí te vemos, Vane. Adelante, te escuchamos bien. Te escuchamos Sim, bien. porque eu estou gravando. Eu posso falar em português, não é? Tá bem. Eu tenho uma apresentação que é para ilustrar um pouco dos nossos avanços. Queria saber se vocês estão podendo olhar a apresentação. Sim?
Sí, adelante, Vane. Si le puedo hacer más grande porque vemos todo el diseño, tal vez si le pones en modo presentación, vamos a ver mejor. Estão vendo? Então, está bem. Contar que em Brasil a realidade dos direitos da natureza vem sendo se conformando no Brasil, não é? Esse é o mapa do nosso país e em relação aos direitos da natureza na Amazônia, nós temos vários municípios, hoje somando 9 municípios que reconhecem os direitos da natureza e com especial atenção a 2 rios. O primeiro rio é o rio Guajará-Mirim, que o companheiro Iremar já falou a respeito, antes do reconhecimento dos direitos desse rio, que é um rio muito especial, que perpassa a aldeia indígena do povo Oroari, o próprio município de Guajará-Mirim, que fica na Amazônia, fronteira com a Bolívia, como mencionou Iremar, teve seus direitos reconhecidos por toda a natureza da sua região. E aí sim veio o rio Comimemém, e inspirando o rio Comimemém, agora nós temos também o reconhecimento dos direitos do rio Mosquito, que fica no estado de Minas Gerais. Esse processo de reconhecimento em lei, ele vem inspirando também as ações em nível de políticas públicas para que a gente possa avançar com projetos de incidência prática em benefício das comunidades, sobretudo das comunidades locais, das comunidades originárias. Mas ontem, por uma feliz sincronicidade, sim, esse é o rio Comimemém, contar antes de falar de ontem, que foi um dia realmente muito especial, que na metodologia que nós utilizamos para articular o reconhecimento dos direitos da natureza pelo Brasil, nós estamos desenvolvendo e aprendendo com as comunidades originárias a fazer a escuta da natureza na região. E aí essa foto retrata o momento em que as crianças da aldeia, e junto com o vereador Francisco, que está ali, também estávamos fazendo a escuta do rio Comimemém, o rio das frutas, né? Ontem, como eu disse, foi um dia muito especial. Nós estamos, né, durante alguns anos, preparando uma proposta de emenda à Constituição Federal do Brasil e culminou um fluxo muito caudaloso, muito próprio das coisas que a Mãe Terra quer para nós, né, no momento que tem que acontecer, de ser bem recebida em poucos dias pela deputada Célia Chacriabá, uma indígena que vem lutando pela causa dos povos originários e do meio ambiente e da natureza. E Célia Chacriabá, então, recebeu essa ideia como algo realmente a ser o diferencial dentro do mandato dela. Organizamos, então, sob requisição dela, uma audiência pública para a apresentação dessa proposta de emenda constitucional e realizamos ontem essa audiência pública, que teve o auditório lotado, a adesão de todos ali presentes, e eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação sobre o tema dos direitos da natureza, um pouco da teoria, e como que a gente andava caminhando no Brasil e no mundo, né? Mencionando, claro, o pioneirismo daqueles que vieram antes, como o Equador, a Bolívia e outros tantos, né? O rio Aganui e outros rios que nos inspiraram a fazer o reconhecimento dos direitos da natureza no rio Laje, o rio Comimemém, na língua originária, e agora o rio Mosquito. E dentro dessa proposta, nós trabalhando juntos aí no âmbito da Declaração dos Direitos da Amazônia, nós já tínhamos falado dessa proposta e da escrita de uma proposta específica para conectar com essa declaração em âmbito maior da Amazônia, para a Pan-Amazônia como um todo, de reconhecimento dos direitos da Amazônia. O artigo 225 da Constituição Federal, ele reconhece a Amazônia como patrimônio nacional. E ali nós fizemos uma alteração, e eu trouxe aqui para vocês, escrito em português, peço desculpas, mas eu posso depois deixar também disponível nos comentários em espanhol. Nós fizemos uma consideração dentro do que nós temos como base, uma das bases da teoria dos direitos da natureza, que é a interconexão que decorre e que incorre na interdependência. Assim é entre seres humanos e além humanos,
como também é entre os biomas. O Brasil ele tem diversos biomas, é multidiverso em termos de comunidades e também em termos de bioma. É um país de uma bioculturalidade multidiversa imensa. E, então, cuidamos de trazer para aquele parágrafo 4º do artigo 225, é o principal artigo que trata dos direitos da natureza, esse parágrafo 4º para dizer que a Amazônia ela não é apenas um patrimônio nacional, mas ela é sujeito de direito, junto com a Mata Atlântica, o Pantanal, a zona costeira, o Cerrado, o Pampa e a Caatinga, todos os biomas do Brasil, porque eles vivem, convivem e produzem a abundância que a companheira Patrícia mencionou, de forma integrada, porque são integrados. A chuva da Amazônia, ela alimenta a Mata Atlântica. A biodiversidade da Mata Atlântica, por sua vez, alimenta a zona costeira e o próprio oceano. Todos são interconectados e produzem essa vida e vida em abundância, desde que seja mantido o equilíbrio e as inter-relações entre eles, e entre eles biomas e os seres além humanos e tudo que eles integram, cada elemento, né, que eles integram dentro de si. A proposta também diz aí ao final, além de reconhecer todos eles como sujeitos de direito, que é relacionado ao objetivo do equilíbrio ecológico, da vida em harmonia na natureza, do resgate da vida em harmonia na natureza, e respeitando especialmente a questão das relações ancestrais dos povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais, ou seja, o respeito aos modos de vida e a inspiração, em razão da inspiração que os modos de vida das populações originárias promovem, é que nos dará a garantia de relembrar como viver integrados em harmonia na natureza. Além dessa proposta do parágrafo 4º, outros artigos, foram vários artigos muito importantes propondo a alteração, que foi acatada ontem, numa pré-aprovação na audiência pública dessa alteração, e agora segue seu processamento formal, né? Nós fizemos, em conjunto com o gabinete da deputada federal Célia Chacriabá, a proposta, na verdade, essa foi uma iniciativa muito especial do gabinete, de reconhecer os direitos da natureza, sempre em respeito às cosmovisões dos povos originários, e incluindo todo um capítulo dentro da Constituição Federal, dentro de um título que é chamado das garantias fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, né, para os seres humanos, e agora com a proposta de acolhida na Constituição Federal também da ampliação da dignidade, não apenas dos seres humanos, mas dos seres além humanos, fazendo essa integração sistemática da lei constitucional. Dizer, então, que essa proposta, ela veio, então, caminhando junto que nós vimos trabalhando aí na Declaração dos Direitos da Amazônia, no âmbito do FOSPA, muita alegria em poder participar junto com vocês desse processo, e aí nós tínhamos essa esperança, e agora foi concretizada, de podermos também mencionar que a Amazônia, além das jurisprudências que temos, né, no Brasil, das cortes superiores, o STF já mencionou o reconhecimento de direitos da natureza, o STJ, nossas cortes superiores e outros tribunais, nós temos a oportunidade agora de uma proposta de emenda à Constituição Federal, além das leis municipais que temos alcançado, os rios, o Rio Amazônico como Memem, para formar mais corpo na Declaração dos Direitos da Amazônia, que vamos levar agora para o FOSPA. A mensagem final que ficou ali na Assembleia, na audiência pública, foi essa dos direitos da natureza já. Agradecer muito a oportunidade de estar com vocês aqui, trazendo um pouco do que aconteceu ontem, e desejar um feliz dia do meio ambiente a todas e todos. Obrigada, Nath. Muchísimas gracias, Vane. Realmente, qué buenas noticias nos traes desde Brasil, así que te agradecemos muchísimo por tu intervención. Y a continuación, and for the I'm gonna switch to English.
we're going to have the intervention of Cormac Cullinan. Cormac was our judge for the visit that the International Rights of Nature Tribunal did to the Amazon in Brazil in July 2022. And thanks to that visit, we've been working with a verdict that is going to be launched in FOSPA about the Amazon as a rights-being entity. So Cormac, it's my pleasure to have you here today. And if you can share a little bit with us about the experience of the visit of the International Rights of Nature Tribunal to Brazil and about the verdict that we're going to launch. Thank you very much, Natalia. I am an environmental lawyer and a judge of the International Rights of Nature Tribunal, and I live in Cape Town in South Africa. The case called the Amazon a threatened living entity was first heard by the International Rights of Nature Tribunal on the 4th of November 2021 in Glasgow in Scotland. The tribunal unanimously agreed that serious violations of the rights of the Amazon and the members of that living community have occurred and are continuing to occur as a consequence of the deliberate or negligent acts of both government bodies, private sector organizations, and individuals. But the witnesses who gave evidence before the tribunal in Glasgow asked the tribunal to send a delegation of judges to Pará in Brazil before the FOSPA meeting in Belém to see for themselves what was happening to the Amazon. It was my very great honor to be a member of that delegation that visited Brazil in July 2022. Now, although I am from Africa, very far from the Amazon, as a young man, I had read books about the Amazon. I'd also read books about the animals in the Amazon to my own children. So I thought that I knew about the Amazon. To me, the Amazon was a place where a very large forest grew, which was home to indigenous people and to many plants, animals, and insects. However, it was not until I had actually seen and walked in the forest that I realized that I was in the presence of a gigantic living being with its own spirit, an incredibly beautiful and awe-inspiring community of life that is unique on this planet. Encountering and experiencing this incredible being and the people, the rivers, the animals and plants that are part of her has been one of the most important experiences of my life. During a trip to the Amazon forest in Ecuador, I lost my wedding ring while swimming in a beautiful, clear stream. And leaving that golden ring in the stream helped remind me that although I live far away, I would always be connected to the Amazon. This belief was strengthened in July 2022 when the delegation of which I was part visited the organization Vivo Chingo, who had resisted the Belemonte Dam. And the members of that organization gave me this ring, which I have worn ever since as a symbol of my connection to the Amazon. And while the delegation was traveling in Brazil, one of the other judges, my colleague Blanca Chancoso, said to all of us, as judges, we are chasqui, in other words, messengers or runners, those who must make the word walk. We must pass it on and carry the message to the outside world. She was right, and I feel that the message that we must bring from the forest to the world is that the time has come to see the Amazon not as a place, not as a territory to be exploited, but to see her for whom she is, an incredible being that deserves to be honored, respected, protected, and assisted by all the people of the world. I say protected because the delegation found that the rights of the Amazon as a living community and the rights of many of its members and of the human beings that defend the Amazon are being seriously violated on an ongoing basis. They are being violated by many assaults, which are widespread, intentional, and systematic. These assaults include the construction and operation of huge dams that stop the flow of the rivers, like the Belemonte Dam,
of mines such as the Vale mine at the Floresta Nacional de Carayas and the proposed Berozón and other mines, by the railway lines that take the minerals to ports such as São Luís, by the deforestation, the cutting of the trees to make charcoal used to make iron, by the construction of highways through the forest, by the cattle farming and industrial agriculture. And the initial harm that these activities cause is made worse by attacks on and even the murder of those who defend the Amazon or who occupy land in order to establish small-scale farms to support themselves. And many of these activities, we found, were initiated as a consequence of government policies dating back to the 1960s and the 1970s. In other words, this damage has been done intentionally, deliberately, with the support and encouragement of government. The delegation concluded that if you looked at all of these separate assaults together, they amounted to a war of aggression on the Amazon. The cumulative impact of this war on the Amazon as a whole, and on the many inhabitants of the Amazon, and on Mother Earth as a whole, are of such intensity and scale that they constitute an ecological genocide. In other words, we are talking about the deliberate destruction of ecological communities and of the people who live within and depend on those ecological communities. The tribunal, the delegation found that the physical destruction of the forests, the damming of the rivers, the large-scale industrialization, the mass killing of other species, the murder of indigenous peoples, the appropriation of their territories, and other measures directed at destroying their cultures, and the assassinations of those who work to protect the Amazon, are all intended to destroy, in whole or in part, both the human and ecological communities of the Amazon. So this is why we say this is not just a war of aggression. It is a war which amounts to a genocide against the people and an ecological genocide against the other beings. We also found that many of the people who are waging this war of aggression on the Amazon do not intend to stop. No, in fact, they intend to intensify this war of aggression and to increase the harm. This means that the people within the Amazon, in all the Amazonian countries, and people elsewhere in the world, must unite to take a strong, coordinated action, not only to halt the destruction as soon as possible, but also to support the healing of the Amazon. The members of the delegation concluded that the task facing humanity is not just to prevent more harm being done to the Amazon, but also to take proactive measures such as reforestation that will enable the Amazon to heal the harm caused by humans more quickly. This will require people everywhere to recognize the reality that the Amazon is a living being worthy of their deepest respect. It also means that decisions that may have a significant impact on the Amazon must be guided by what is in the best interests of the Amazon and not by short-term political or economic considerations. But who will bring the voice of the Amazon into the meetings of peoples, such as the meetings about how to stop climate change? It seems to me that the indigenous peoples who live as part of the Amazon are best qualified to speak for the Amazon. However, all of us can help amplify this voice and amplify their message. Our role is not to be the drummer that decides the beat of the drum, but to be the drum that responds to and amplifies the beat of the forest itself. Through us, the voice of the Amazon may reverberate throughout the world and be heard everywhere. Thank you. Thank you so much, Cormac. That was beautiful. And we are so honored to have you as a judge for the International Rights of Nature Tribunal. And we all hold the same commitment to the Amazon. So thank you so much for this.
Es un gran honor tener a Cormac como uno de nuestros jueces y es un gran placer para mí como secretaria del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza el hecho de que vayamos a lanzar este importante veredicto que declara la Amazonía como sujeto de derechos en el FOSPA. A continuación escucharemos a nuestro último panelista, Francesco Martone, sobre los tribunales internacionales de derechos de la naturaleza. Adelante, Francesco. Muchas gracias, Nati, muchas gracias a ustedes para, por organizar este webinario. Yo actualmente soy juez del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y coordeno la Asamblea de los Jueces del Tribunal. Mi primera vez en la Amazonía fue en el 91. Yo estaba aquel tiempo trabajando con Greenpeace International, Greenpeace Brasil, sobre el tema de la deforestación y del desarrollo de megaproyectos como el Grande Carajás. Y desde aquel tiempo, ese lugar, ese bosque, esos pueblos se quedaron muy profundamente en mi corazón. Así que también la oportunidad de compartir unas reflexiones inspirado por las intervenciones antecedentes para mí es un gran honor, un gran placer. Quería comenzar, digamos, tratando de situar un poco mi intervención en el espacio y en el tiempo. El espacio de la Amazonía, un bioma complejo del cual ya habló la Vanessa, amenazado por varias dinámicas: extractivismo, industria petrolera y minera, monocultivos para la exportación, creación de megainfraestructuras y megaproyectos, violación sistemática de los derechos humanos, sociales y económicos de los pueblos. Son pero un territorio de territorios, de comunidades en resistencia, que ofrecen con sus cosmovisiones y prácticas ancestrales posibilidades de abordar y enfrentar la policrisis que está viviendo la humanidad entera. Son espacios donde se desarrollan lo que Arturo Escobar llama conflictos ontológicos entre varias visiones del mundo y de los mundos, aquella del capitalismo extractivista y aquella de la defensa de la madre tierra, del cuidado, del respeto de la herencia dejada por los ancestros. No solamente, pero la Amazonía es un ecosistema o variedad de ecosistemas humanos y no humanos, pero también un territorio globalizado por la conexión con circuitos de comercio internacional, de inversiones y presencia de capital y empresas extranjeras. Un territorio de territorios que la dinámica de poder de la geopolítica y la geoeconomía siguen transformando en tierra de conquista y nueva colonización. Creo que cualquier discurso sobre los derechos de la Amazonía o de la Amazonía como sujeto de derecho no puede prescindir de este contexto en el cual los derechos de la naturaleza representan una plataforma de lucha constante y continua para protegerlos, defenderlos y avanzarlos, un laboratorio permanente que se alimenta del conflicto social, de las prácticas de resistencia y alternativa. De una manera, representan un marco de referencia imprescindible que luego sería resignificado y elaborado de manera distinta, siempre en base a la agencia y a la especificidad de los actores sociales y políticos a los cuales directamente o indirectamente se refieren o se inspiran. Como explica bien Arturo Escobar, que es uno de nuestros jueces y miembro de la Asamblea del Tribunal, órgano de dirección política y estratégica del mismo, y del cual que tengo el placer de coordinar, citando a Eduardo Budinas: el movimiento para los derechos de la naturaleza al mismo tiempo un movimiento para el derecho a existir de manera diferente, construir otros mundos y otros conocimientos. Esto es básicamente el escenario en el cual actúa y se perfila el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, el cual Cormac es uno de los, digamos, padres fundadores y Natalia es secretaria general. Es una institución internacional ética creada por ciudadanos y ciudadanas para investigar, denunciar y perseguir las violaciones de los derechos de la naturaleza en ausencia de otros organismos oficiales competentes. El tribunal actúa basándose en los derechos contenidos en la Declaración de la Madre Tierra, los derechos de la Madre Tierra de 2010, así como sobre antecedentes jurisprudenciales e instrumentos legales adoptados en varios países. Se propone y ofrece un espacio de convergencia, elaboración y fortalecimiento de resistencias territoriales, de reconocimiento de los derechos de la naturaleza y, como justamente destacó Cormac, del derecho colectivo e individual a protegerla, no como entidad separada o abstracta, sino como fuente primaria de vida para la humanidad y el planeta mismo, sus ecosistemas y sus especies humanas y no humanas. Varias son las cosas que un tribunal ético puede ofrecer: brindar un espacio de enunciación
y visibilizar cuando otras medidas legales y jurídicas resultan inadecuadas, inexistentes o insuficientes. Representar una plataforma de convergencia y construcción de alianza, hacer declaraciones y propuestas y resoluciones que apoyen reivindicaciones por parte de los apelantes y finalmente contribuir a desarrollar nuevas categorías de derecho, avanzar aún más, digamos, fundado en la experiencia concreta de los territorios, el tema de los derechos de la naturaleza y su jurisprudencia. Por ejemplo, en el caso del Tren Maya en México, al cual participé como juez, hemos abordado la relación entre derechos de la naturaleza y derechos de los pueblos, tratando de articular de manera coherente y efectiva la relación entre esos dos elementos que se funden de manera inextricable y que generan una relación causa-efecto que hay que evaluar y reconocer. Nuestra elaboración ha sido alimentada también por el diálogo constructivo y proficuo con el Tribunal Permanente de los Pueblos, con el cual estamos conversando sobre posibles actividades conjuntas. En el caso del Tren Maya, concluimos que las violaciones de los derechos de la naturaleza generan, a su vez, violaciones de los derechos culturales y la libre determinación de las comunidades y pueblos indígenas, en una relación de coviolación, de manera tal que los dos conjuntos de derecho, digamos, ecocéntrico y antropocéntrico, están estrictamente conectados. Adicionalmente, refiriéndose al antecedente del caso del río Atrato en Colombia, reconocemos que la naturaleza y pueblos originarios constituyen dos elementos básicos del patrimonio biocultural. Y por derechos bioculturales se entienden aquellos de las comunidades que con sus prácticas ancestrales y formas de vida actúan como guardianes de la naturaleza y ejercen de esta manera sus derechos a la libre determinación. El tribunal está ahora trabajando en una serie de sesiones, la primera sobre combustibles fósiles, junto a la campaña sobre el Tratado de No Proliferación Fósil, que se tendrá en septiembre en ocasión del Climate Week en Nueva York, y uno sobre empresas mineras canadienses, en respuesta a un pedido por parte de comunidades indígenas afectadas por la empresa minera canadiense Belo Sul, encontradas en ocasión de la misión de campo del tribunal. Acaba además de concluirse una audiencia local del tribunal sobre la Mountain Valley Pipeline en North Carolina, un hito histórico, siendo la primera vez que un tribunal es conformado enteramente por líderes y lideresas indígenas. Estaremos luego organizando una misión de campo en la Patagonia Argentina a principios de noviembre para entregar a las comunidades afectadas el veredicto sobre el caso de Vaca Muerta, ruptura hidráulica y derechos de la naturaleza. Ese trabajo constituye también la base de un futuro diálogo sobre el fracking, derechos de los pueblos, de la naturaleza, en conjunto con el Tribunal Permanente de los Pueblos. En lo que tiene que ver con la dimensión temporal al cual me refería al inicio, ¿qué contribución podemos brindar como tribunal a un espacio y específicamente en el aquí y ahora del proceso social y político del FOSPA? Ya Cormac habló del tribunal sobre la Amazonía, de la misión, de las conclusiones de la misión y del veredicto inminente que va a ser ofrecido también como insumo a todos los movimientos que se van a reunir a Bolivia para también adoptar resoluciones finales sobre derechos de la naturaleza, Amazonía como sujeto de derecho. En el FOSPA, las iniciativas de reconocimiento de los derechos de la naturaleza, las resistencias territoriales y la elaboración teórica que cruzan nuestra trayectoria como tribunal encuentran finalmente confluencia y reconocimiento por parte de movimientos sociales y ecologistas, indígenas y campesinos a lo largo, a nivel regional, macroregional. Creo que sea un paso clave eso para evitar que la cuestión de los derechos de la naturaleza se cristalice a lo académico, lo jurídico, o a la enunciación de buenas prácticas impuestas desde arriba. Una última consideración es relativa a los derechos de los defensores y defensoras de la naturaleza. En situaciones donde se registran asesinatos y amenazas a defensores y defensoras y de líderes y lideresas indígenas, es un deber denunciar estos atropellos y al mismo tiempo llamar a los estados a su obligación de proteger a los defensores y defensoras. No se puede reconocer los derechos de la naturaleza sin reconocer el derecho individual y colectivo a protegerla. Parafrasando Bertolt Brecht, no se puede escribir un poema sobre los bosques, sobre los árboles, si los bosques son llenos de policía. Considerando en su conjunto, entonces, podemos afirmar, desde la experiencia del tribunal, que los derechos de la naturaleza no solo marcan un cambio civilizatorio,
en términos culturales y de derecho, sino que son también parte de la caja de herramientas de lucha contra el modelo económico dominante y forman parte de una reconstrucción de la democracia en términos radicales e innovadores, interculturales, interespecies. Algo que se funda y que pero supera la creación de un nuevo sistema legal y jurídico, reconociendo derechos y dignidad a todas las formas de lo viviente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francesco. Ha sido muy completa tu intervención con respecto al tema del tribunal y me da mucho gusto que podamos integrar tanto este veredicto como las experiencias del tribunal en el FOSPA en la próxima semana. Para concluir y antes de darte la palabra, Fátima, yo solamente quiero leer dos párrafos de la declaración que estaremos lanzando, trabajando durante el FOSPA y lanzando después del FOSPA. Declaración de la Amazonía como y sus ríos como sujeto de derechos. Planteamos entonces que se necesitan urgentes medidas para el reconocimiento y garantía de la Amazonía como sujeto de derechos y hacemos un llamado a los estados de la cuenca amazónica para que las experiencias de reconocimiento de derechos de la naturaleza en la región, como es en el caso de Bolivia, se extiendan para toda la Amazonía. La declaración insta a los países a que promuevan la declaración de la Amazonía como sujeto de derechos en sus respectivas legislaciones nacionales, consagrándose en sus textos constitucionales. Exigimos que como sujeto de derechos la Amazonía esté representada en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a través de los pueblos indígenas, científicos y organizaciones defensoras de la Amazonía. Expresamos nuestro apoyo a la Convención chilena que avanza en la Declaración de la Naturaleza como sujeto de derechos Un éxito, ma... Perdón. y buscamos modificar las leyes nacionales que promueven el modelo de desarrollo económico extractivista hacia adoptar leyes que garanticen la protección efectiva de la Amazonía como un ecosistema de importancia universal, medidas de reparación y restauración integral, impulsando acuerdos globales y diferenciados para la Amazonía, suspendiendo planes y actividades extractivas en el curso sobre las áreas protegidas de la Amazonía, declarando la suspensión de la expansión del extractivismo en Amazonía para establecer la zonificación que permita, por un lado, proteger las áreas que aún no han sido intervenidas y, por otro, revertir el proceso de daño que se ha vivido hasta hoy, favoreciendo el proceso real de restauración integral en el mediano plazo. Establecer zonas de intangibilidad, especialmente en las cabeceras de ríos, áreas de recarga de agua y otras definidas como alta vulnerabilidad, permitiendo solo actividades de uso tradicional y de muy bajo impacto. Esto es solo un cortito extracto de la declaración que estamos trabajando sobre el tema de la declaración de la Amazonía y sus ríos como sujetos de derechos y que estaremos trabajando durante el 11º FOSPA que se realizará en Runararaque, Bolivia, y que tendremos el placer de poder lanzarlo la próxima semana. Entonces, solo con eso te doy la palabra, Fátima, para que puedas ayudarnos a cerrar este foro. Gracias, Nati. Qué potente, realmente qué potente espacio, qué lindo ha sido escuchar las voces de quienes defienden la Amazonía y sus ríos en toda la región y también en el mundo. Simplemente cerramos este webinario recordando que ha sido un llamamiento a sumarse, a sumar nuestros esfuerzos, a sumar y levantar nuestras voces en tanto la campaña por el reconocimiento de los ríos como sujetos de derechos en una campaña estratégica con una punta de lanza, que sean justamente las compañeras Cucama del río Marañón, pero también reconociendo los avances, las luchas desde otros territorios de la Panamazonía. Y esto último, que también es muy potente, es una estrategia muy interesante que se está trabajando y que será lanzada en el 11º FOSPA, que es la Declaración de la Amazonía, de los Derechos de la Amazonía. Invitarles entonces a estar atentos, a estar atentas, a sumarse y a encontrarnos, ojalá todos y todas, la próxima semana del 12 al 15 de junio en Rurrenabaque y San Buenaventura, Bolivia, para el 11º Foro Social Panamazónico. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias a todos, todas. Muchísimas gracias, Vane. Estaremos con gusto de participar la próxima semana. Un abrazo grande a todos y todas y estaremos entonces compartiéndoles los resultados de este foro.
Gracias a todos y todas por participar en este foro por la hacia la declaración de la Amazonía y sus ríos como sujeto de derechos. Hoy, 5 de junio, Día del Ambiente. Muchas gracias a todos y todas. Chao, chao.